Amados, hoy vengo a hablarles de las leyes espirituales para la restauración del matrimonio. Las bases espirituales de las leyes de Dios son los pilares que se necesita para la restauración de un matrimonio. Y alguien que no usa estos pilares o estas bases espirituales no podrá obtener la restauración de un matrimonio. Y esto tiene que ver con la voluntad de Dios para contigo y no tu propia voluntad. Para toda restauración matrimonial, la primera y la más importante es la ley de amar con el amor verdadero. Muchas personas cristianas, parte de un matrimonio, argumentan que están sufriendo mucho debido al amor que tienen por sus cónyuges y debido a ese amor sufren en gran manera por la falta de integridad, la falta de fidelidad y de compromiso que están viendo y recibiendo de parte del cónyuge, que el oponente, nuestro adversario, el diablo, está usando esa debilidad y lejanía para con Dios para traer destrucción al matrimonio. Y por eso muchos a ese falta de amor por sus cónyuges están sufriendo, pero la verdad, lo que realmente ocurre es que sufren por algo que se encuentra dentro de ellos mismos. A esto el mundo lo llama de distintas formas. Algunas personas le llaman amor propio, otros una dignidad falsa que debemos de tener nosotros. Pero un hijo de Dios que conoce la verdad de la palabra de Dios, la cual nosotros la conocemos porque nos estamos acercando verdaderamente con un corazón humilde a la presencia de Dios y conocemos su palabra. Sabemos que su verdadero nombre es el Todopoderoso, nuestro Padre eterno. Ahí donde debemos de entender que Él es la fuente verdadera de amor, es el regalo del amor verdadero que nosotros necesitamos tener dentro de nosotros. Las personas que se acercan al Señor siempre inician desde la infancia creyendo que el amor lo deben de recibir de las personas o de las cosas creadas para sentirse completos y llenos. Y cuando no reciben eso, entonces sienten una necesidad extrema de ser amados y pasan muchos años creciendo con este vacío porque no han sido enseñados, no han conocido ni palpado que fuimos creados para estar sustentados por la fuente verdadera de amor, que es el regalo de un amor verdadero que viene de nuestro Padre eterno. Y muchos cónyuges ignoran que lo que están necesitando dentro de ellos para no sufrir es el amor que viene de Dios. Y cuando un cónyuge se humilla y se acerca al Padre eterno, recibe este regalo de amor nuevo, algo verdadero, algo distinto que conoció en el mundo, en su familia, en aquellas cosas que creció, que le hicieron pensar que ese amor era lo que necesitaban. Pero cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas, nos hace ver que el amor que viene de Él es distinto al supuesto amor con el que ama la mayoría de las personas aquí en este mundo. Ahora vamos a comparar este amor verdadero que proviene de Dios con ese otro amor falso, engañoso, que es el que todas las personas lejos de Dios conocen porque eso es lo que el mundo ofrece. Primero,
Primera de Corintios 13, versículo 4 nos dice que el amor es sufrido, que el amor es bondadoso. Y una persona que ama con el amor de Dios a su esposo o a su esposa sufre, pero no por él mismo o por ella misma, sino que sufre porque sabe que su cónyuge se encuentra en un camino de destrucción que lo va a llevar a la muerte eterna a causa de su pecado. Una persona que ha entregado su corazón al Señor y que está lleno de la presencia de Dios va a actuar con bondad y va a orar para que su cónyuge encuentre el camino de Dios. Va a orar para que su alma no se pierda, mas tenga vida eterna, como nos dice la Escritura en segunda de Corintios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero una persona herida que ama con ese amor falso que viene del mundo, lamentablemente va a sufrir por su propio vacío, en algunos casos por el ego que hay en esta persona ofendida, lastimada a causa de la falta de compromiso de su cónyuge. Ese sufrimiento que hay en varias personas cuando te dicen, tú vales mucho y tú eres la esposa o el esposo, no te dejes que te ofenda de esa forma. Eres el pobrecito, mira cómo te pagan, mira lo que te hicieron. Estos cónyuges ignoran que lo que Dios quiere de ellos es que se nieguen a sí mismos y tomen su cruz y la sigan. Mateo 16:24 nos dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y cargue su cruz. Porque ya no vive en nosotros nuestro antiguo hombre. Ahora Cristo vive en nosotros para estar enfocados ya no en nosotros mismos ni en nuestras necesidades, porque todas esas las va a suplir el Señor. Una mujer o un hombre de fe, lo que quiere y lo que desea, ni siquiera tienen tiempo de mirar a nadie más, incluso al propio Dios. Alguien que ha entendido el plan de Dios y que ya no vive por su propia lógica o por su propio entendimiento, estará entendiendo el amor de Dios y el plan de Dios para el cónyuge que salió de la cobertura espiritual del Señor. Primera de Corintios 13:4 nos dice, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no actúa indebidamente, no busca lo suyo, no se irrita, no se pasa el tiempo recordando el mal que le hicieron. Y este es un segundo pilar, segunda ley espiritual, que alguien que anhela la restauración de su matrimonio no lo debe dejar de lado. Ese amor que proviene de Dios, debemos entender que no tiene envidia y que no es jactancioso, que no se va a envanecer, que no va a actuar indebidamente y que no va a buscar lo suyo, que no se va a llenar de ira al irritarse y ni siquiera va a tomar en cuenta el mal que les hicieron. Estos cónyuges que aman con el amor de Dios van a tener paz y nada de lo que hace su cónyuge podrá dañarlos. Por el contrario, saben que la verdadera víctima son ellos que se han perdido. Y por eso un hombre piadoso, una mujer piadosa, llena de bondad, va a interceder
y entonces va a buscar a Dios para que tenga misericordia del alma de su cónyuge. Ese conocimiento divino y su verdadera espiritualidad les va a servir para ayudar a su familia, a su cónyuge, a salir de las tinieblas. Estarán dispuestos a sacrificar su vida por el amor a los demás, tal como nuestro Señor Jesucristo lo hizo con nosotros. Se van a crucificar juntamente con Cristo para ser victoriosos. Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Esto quiere decir que ya no estaremos mirando por nuestra propia comodidad o por cómo nosotros nos tenemos que sentir. Sabemos que esas debilidades Dios las fortalecerá, y si estamos heridos, Dios nos sanará, y si estamos sufriendo, el Padre nos consolará. Estaremos dispuestos entonces a ser crucificados por un tiempo para obtener la salvación de nuestros cónyuges. Vamos a crucificar el orgullo. Vamos a crucificar la falta de perdón. Vamos a crucificar la envidia, la irritabilidad. Vamos a crucificar incluso el cansancio y el egoísmo de llegar a pensar, yo no tengo por qué sufrir todo esto. Aquí ante todo, primero es mi paz. Esto es la verdad. Primero es nuestra paz. Pero para obtener la verdadera paz, primero tenemos que vivir por la palabra de Dios y no recibir una paz verdadera al alejarnos de aquellos que el Señor nos ha hecho entender que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Pero hay cónyuges que a causa de la infidelidad, del desamor, de la frialdad, de las cegueras espirituales de su cónyuge, se separan emocionalmente y también físicamente. Se separan al ya no querer pensar en esa persona para entrar en oración. Algunos dicen, es que el pensar en él o en ella me hace daño. Todo cambiará, amados, cuando renovemos nuestros pensamientos con la palabra de Dios y cuando entendamos que lo que están haciendo es producto del pecado a causa de la insensatez del conocimiento de la verdad de Dios. A la luz de esta palabra en Gálatas 2, el Señor quiere que nosotros salgamos victoriosos, pero que en vez de alejarnos, por el contrario, un cónyuge que está amando con un amor falsificado, cuando tienen envidia de la vida de sus cónyuges, envidian la vida de los que a sus ojos creen que son felices. Si él es feliz, ¿por qué yo no? Dicen los demás. Si ella es feliz, ¿por qué yo no? Dicen los varones. Y lo hacen porque yo me debo sacrificar. Y otros se jactan y dicen, nadie lo va a amar o la va a amar como yo, pues yo soy mejor que todas las demás o que todos los demás. Se envanecen diciendo, yo soy una hija de Dios o un hijo de Dios. Él es un pecador. Ya va a pagar por lo que me hizo. A veces actúan indebidamente y buscan lo suyo, pues en su mente o en sus pensamientos lo único que desean es su felicidad. ¿Qué importa que el alma de su cónyuge se pierda y se muera en el infierno? Lo que importa es que los hijos sufran más. Lo que importa es que Dios aborrece el divorcio. Personas que buscan argumentos para salvar su vida de lo que ellos llaman ese tormento de matrimonio, ignorando que lo que nuestro Padre Eterno quiere de ellos, llevados por la palabra de Dios,
En Mateo 16:25 nos dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y a la luz de esta palabra, el Señor quiere que nosotros tengamos muy en claro y con convicción en nuestros corazones que todo esto ocurre porque los cónyuges, debido a que lo único que toman en cuenta es el mal que hace el cónyuge pecador o el cónyuge que está en error o el cónyuge que se dejó esclavizar por el enemigo y no lo entiende. Tercer punto es el amor que proviene de Dios, ese que no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Aquel que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Primera de Corintios 13, del versículo 6 al 8. Debemos tener muy en claro estos pilares del amor, estas bases, estas leyes espirituales que deben de ser nuestra fortaleza. Estos cónyuges piadosos que dicen ser hijos de Dios, que aman con este amor verdadero, no se van a alegrar con lo que el enemigo está haciendo en su vida y en su matrimonio. No estarán de acuerdo con la destrucción y la división de su hogar. Todo lo contrario, estarán dispuestos a entregar a sus cónyuges, a sus hijos al pecado. No estarán de acuerdo con la injusticia de este mundo y se levantarán a luchar peleando con su verdadero enemigo. Lucharán verdaderamente con todas sus fuerzas, con estos enemigos espirituales, por esos seres que dicen amar. ¿Amas a tu cónyuge verdaderamente? Porque si es así, tu deleite estará en la verdad de Dios y en ese servicio a Dios a favor de tu hogar, a favor de tu matrimonio. Ya no vivirá en tu corazón tus propias leyes, tus propios pensamientos. Dirán, ahora Cristo vive dentro de mí. Ahora Cristo es el que vence el mal que está atacando su lugar, su hogar. Pero bueno, por el contrario, lastimosamente, los cónyuges que aman con un amor falsificado rápidamente son manipulados, engañados por el enemigo a causa de su ego. Se van a poner de acuerdo con él para traer destrucción de su hogar, porque creen que merecen algo mucho mejor que nunca encuentran. Amados, alguien que es un hijo de Dios y no ha entendido el amor que viene de Dios, no estarán dispuestos a pagar el precio de la restauración de su matrimonio, en humildad y en paciencia. Al contrario, van a exigir la perfección de sus cónyuges que están perdidos en sus delitos y pecados y no se van a dar cuenta de sus propias pecaminosidades. Y es tal vez porque algunos cayeron en una religiosidad, en esa que viven, aquel engaño, haciéndole creer que Dios es algo efímero, que es alguien que solamente está mirando y no está dispuesto a cambiar los corazones. Dios desea nuestra felicidad, sí, pero Él no desea que nuestra felicidad esté por encima de todo, ignorado. Lo que verdaderamente Él nos dice, que lo que ocupe el sufrimiento del que quiere escapar para ser restauradas, para hacerlas fuertes, firmes,
y estables. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10 dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Y esta estabilidad va a hacer que el sufrimiento produzca perseverancia, entereza y sobre todo paciencia. Y lo más importante, amados, es que después del sufrimiento se va a revelar la gloria y la victoria de Dios en cada cónyuge que decidió llevar su matrimonio al altar de Dios. En ese cónyuge que decidió vivir por la palabra de Dios, incluso cuando se presentó el conflicto matrimonial. En aquel cónyuge que obedeció la ley del pacto matrimonial, que también nos dice, amados, en las pobrezas y en las riquezas, pero también dice en la salud y en la enfermedad. Así que hoy conoces esta ley divina. Los matrimonios que son restaurados son aquellos donde los cónyuges o el creyente amará con el amor verdadero que proviene de Dios. Si te humillas delante de Dios, el tuyo lo será. Pídele a Dios que te dé este nuevo amor por tu esposo o por tu esposa. Primera de Pedro 3:14 dice, qué dichosos son los que sufren por causa de la justicia. No temen lo que ellos temen, ni se dejan asustar. Sella esta palabra en tu corazón para que hagas uso de las leyes espirituales, esos pilares que van a restaurar un matrimonio. Amados, los dejo con este mensaje para que ahora mismo, si no estuviste sosteniendo las leyes de Dios por medio de esos pilares, lo hagas en este mismo momento.